Hola, buen día, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de el tema de flujo sanguíneo y cómo éste se relaciona con la materia cálculo diferencial. El día de hoy presentará nuestro equipo conformado por yo, Daniel Gerardo Guzmán Gutiérrez. Susan Shaul Penjos. Y Jorge Emiliano Ávila Correa, mucho gusto. Bueno, que vamos a empezar a hablar del flujo sanguíneo, quería preguntarles, ¿que sabían que el flujo de la sangre en nuestro sistema circulatorio está gobernado por una serie de principios físicos? Hoy vamos a hablar sobre uno de los hallazgos más importantes en la dinámica de fluidos, la ley de Poiseuille, y cómo el cálculo diferencial nos ayuda a comprender y optimizar el flujo sanguíneo. Como verán en esta diapositiva se puede ver una ejemplificación del flujo sanguíneo y cómo este tiene dirección y forma. Vamos a ver cómo es que esto se da dirección y cómo funciona esto gracias al cálculo diferencial. Ahora mi compañera va a hablarles un poco más acerca de Jean-Louis Poiseuille y de su ley. Jean-Louis Poiseuille fue un físico y médico francés del siglo XIX y fue pionero en el estudio de cómo se mueve un fluido como la sangre a través de tubos finos. Su trabajo nos dejó la famosa ley de Poiseuille, que describe el flujo laminar, es decir, cómo se mueven los fluidos en capas paralelas sin que haya turbulencia. La ley de Poiseuille dice que el flujo volumétrico Q de un fluido a través de un tubo depende de varios factores: el radio del tubo, la diferencia de presión entre los extremos del tubo, la longitud del tubo y la viscosidad del fluido. Matemáticamente, la ley se expresa así. ¿Cómo nos ayuda el cálculo diferencial a entender esta ley? Para empezar, usamos derivadas para estudiar cómo varían ciertos parámetros en la ecuación de Poiseuille, como el radio, la presión o la viscosidad. Por ejemplo, la derivada parcial de Q respecto al radio revela que pequeños cambios en el radio tienen un gran impacto en el flujo volumétrico, ya que Q depende del radio a la cuarta. Esto significa que un pequeño cambio en el radio provoca un cambio significativo en el flujo, mucho más que un cambio en la presión o en la longitud. Ahora Sí. mi compañero les hablará un poco sobre la optimización y las ecuaciones diferenciales en el estudio de esta parte tan importante de la medicina. Muchas gracias, Susan. El cálculo diferencial también es útil para optimizar el flujo en sistemas, buscando valores que maximicen o minimicen el caudal en condiciones específicas. Con la ley de Poiseuille y sus derivadas podemos estudiar perdón, podemos estudiar el cómo optimizar el radio de un vaso o la viscosidad de la sangre para mejorar el flujo. Este tipo de optimización es muy útil en el campo de la medicina para mejorar el flujo sanguíneo en tratamientos y procedimientos. Eh, Además, la dinámica de fluidos usa frecuentemente ecuaciones diferenciales para modelar el comportamiento del flujo. La ley de Poiseuille se puede combinar con las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales estoy reproduciendo ahorita mismo, que son un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales que describen el movimiento de los fluidos. Estas ecuaciones permiten crear modelos más completos para entender el flujo sanguíneo en sistemas complejos, como el sistema cardiovascular, ayudándonos a predecir comportamientos y situaciones normales o patológicas. Con todo esto mencionado, lo que vamos a hacer ahora son resolver unos ejercicios con base a estos conceptos que les hemos estado diciendo. Bueno, bueno, vamos a comenzar con la resolución del ejercicio número 42, el cual dice que el físico francés Jean-Louis Poiseuille descubrió que la velocidad Vr en centímetros por sobre segundo del flujo sanguíneo que circula por una arteria con sección transversal de radio R está dada por Vr igual a P entre 4 por Bl por R al cuadrado menos R al cuadrado, donde P, B y L son constantes positivas, como se ve en la figura 4.3.10. Ahora nos pide este ejercicio determinar el intervalo cerrado sobre el que está definida B, determinar las velocidades máxima y mínima del flujo sanguíneo. Y aquí podemos ver la sección transversal circular que se grafica en la siguiente forma. Así que vamos a comenzar con la resolución de este ejercicio y bueno, empezamos. Esperemos un momento y listo. Ahora, para empezar, primero tenemos que saber
que el intervalo cerrado que define la función BR es R sobre R mayúscula. Así que vamos a anotar aquí el intervalo que define la función. BR es, dos puntos, tiene este intervalo que viene siendo R sobre esta R. ¿Ok? Donde la R mayúscula representa el radio de la arteria, mientras que R puede entenderse como el centro de la arteria, como vimos con anterioridad. Ahora, con esto tomado en cuenta, vamos a empezar con una resolución que viene siendo que vamos a derivar la función BR, o sea, esta de aquí mismo, se va a derivar con respecto a R. Para ello vamos a tener dV por R entre dr nos da igual a D entre dr por, vamos a abrir un corchete acá, P entre 4BL. Cerramos corchete, mantenemos el paréntesis y vamos a multiplicarlo por R al cuadrado menos R al cuadrado. Cerramos este otro corchete y cerramos el paréntesis. Ahora bien, ya teniendo la derivada, dado que P, B y L son constantes, como se mencionó anteriormente en el ejercicio, podemos retirarlas fácilmente de la derivada. Así que al retirarlas de la derivada, vamos a hacer que D, B, R entre dr, como anteriormente estábamos resolviendo, sea igual a P entre B, 4BL, VL, B, 4VL, multiplicado por D entre dr. Y esto otra vez multiplicado de nuevamente por R al cuadrado menos R al cuadrado. Ya obteniendo esto y tomando en cuenta las constantes, obtenemos el siguiente resultado, que es P4BL por menos 2R. Habiendo obtenido esto, borramos esta parte para pasar a la siguiente parte, para obtener el resultado de mejor manera. Y bueno, terminamos obteniendo dV por R entre dr igual a menos R P 2VL. Ya habiendo obtenido eso, vamos a igualar la derivada a cero para encontrar el valor máximo o mínimo de R, que es lo que nos pide el inciso número B. Haciendo esto, agarramos dV por R entre dr, lo igualamos a cero teniendo menos R P entre 2VL igual a cero. Ya habiendo obtenido esto, continuamos con el ejercicio en esta parte
y tenemos que R va a ser igual a menos 2VL entre P por 0, ya que aquí estamos haciendo una igualación a 0. Y esto nos da como resultado que R es igual al número 0. Esto se da gracias a que hicimos una igualación. Ahora, se necesita saber si R es un máximo, R igual a 0 es un máximo o un mínimo. Así que vamos a resolver esto para que haya una función en esto. Voy a borrar esta sección. Y habiendo borrado esta sección, empezamos con, para saber qué es un máximo y mínimo, vamos a evaluar la función de BR. ¿Cómo la vamos a evaluar? Para que, primero, vamos a hacer que para que B sea igual a 0, agarramos V, lo igualamos a 0, igualado a 0, hacemos esta parte, volvemos a lo que habíamos hecho anteriormente, pero tomando en cuenta el 0, para así poder saber si es un máximo o un mínimo. Así que vamos a multiplicar estas dos partes y a rehacer el cálculo tomando en cuenta lo anterior. Hacemos esta parte que nos da como resultado B0 igual a R al cuadrado por P entre 4BL. Ya habiendo obtenido esto, ahora vamos a sacar cuánto nos da BR. Al obtener el BR, vamos a obtener P entre 4BL. Y esto lo vamos a multiplicar nuevamente por R al cuadrado menos R multiplicado al cuadrado con un exponente de 0. Y así obtenemos que BR va a ser igual a 0. Ahora, tomando valores intermedios como ejemplo para así poder determinar de manera correcta, tomando en cuenta esto que acabamos de ver, vamos a agarrar para la V un medio R. Así que agarraremos este valor, B igual a un medio R, y tomando este valor en cuenta, vamos a obtener las siguientes formas. Obteniendo así, primeramente, P entre 4BL por R al cuadrado menos R entre 2 al cuadrado. Esto nos da como resultado P entre 4BL por R al cuadrado menos R al cuadrado entre 4.
Después de ello, siguiendo con lo siguiente, vamos a obtener de la misma manera P entre 4 BL por 3/4 R al cuadrado, y esto nos da B por 1/2 R igual a 3 R al cuadrado P entre 16 BL. Por lo tanto, en R se alcanza la máxima velocidad en la arteria, mientras que el mínimo se encuentra en las paredes de la arteria, que es el radio R, que viene siendo este elemento que hemos manejado desde el principio. Habiendo hecho esto y teniendo estos resultados, podemos entender de la siguiente manera graficada el resultado. Primero, sacando una pequeña gráfica que nos da R. Tenemos aquí R entre 2. Y aquí tenemos la letra R minúscula. Recuerden que R mayúscula y minúscula son dos funciones distintas que sí van relacionadas. Así que obtenemos BR y aquí marcamos el punto de lo que obtuvimos, dándonos así la siguiente gráfica. Esto viene siendo un perfil de velocidad. Obtenemos este perfil gracias a las funciones que manejamos anteriormente. No lo grafiqué en el momento ya que podía llegar a ser un poco tardado, pero ya habiendo obtenido el resultado se ha de entender de mejor manera. Y obteniendo esto, perfil de velocidad, podemos así determinar y graficar de una manera más entendible lo que se mencionó con anterioridad. Y habiendo obtenido esto, puedo explicar de mejor manera, ya que, como se mostró en el resultado, tenemos aquí las arterias habiendo obtenido la arteria, podemos determinar que en esta zona exterior, que viene siendo las paredes de la arteria de radio R, tenemos una velocidad mínima. Aquí y aquí. Mientras que en medio obtuvimos una velocidad máxima, siendo esta en la arteria, o sea, en el centro de ello. Esto se determinó gracias a da igualar a 0 y haciendo uso de valores intermedios como ejemplo. Así dándonos que aquí tenemos el radius y determinando así que se alcanza la velocidad máxima en la arteria, mientras que se obtiene la velocidad mínima en las paredes de la arteria que es del radio.
y así obteniendo el resultado. Espero hayan entendido el siguiente ejercicio. Igual si tienen alguna duda pueden hacerla. Muchas gracias y continuamos con los siguientes ejercicios. Ok, supongo que ahora es mi turno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos esta forma aquí. Les dice, la sangre es transportada por el cuerpo mediante el tejido vascular que consta de vasos capilares, venas, arteriolas y arterias. Una consideración de los problemas de minimización de la energía utilizada para mover la sangre a través de varios órganos consiste en encontrar un ángulo óptimo para θ para la ramificación vascular de modo que sea mínima la resistencia total de la sangre a lo largo de una trayectoria de un vaso capilar más grande a un vaso capilar más pequeño, que es lo que vemos aquí. Use la ley de Poiseuille, que establece la resistencia R de un vaso capilar a longitud L y radio R es igual a KL entre R a la cuarta, donde K es una constante para demostrar que la resistencia total, aquí nos dan una fórmula, a lo largo de la trayectoria P1, P2, P3 es mínima cuando coseno θ es igual a R a la cuarta del segundo radio entre R a la cuarta del primer radio. Exprese X y Y en términos de ángulos y A. ¿Ok? Entonces, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Pues hay que hacer un triángulo, que es lo que podemos ver aquí. Entonces tenemos A, tenemos y tenemos en el caso de este triángulo lo que sería L menos X, que sería esto, sí. Ok, con todo eso en mente nos están pidiendo que hagamos X para θ, A y lo mismo para Y. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues a ver, tenemos las fórmulas, la cual nos dice que con base a la fórmula de los triángulos, seno de θ debería ser igual a este cateto entre la hipotenusa, que sería A entre Y. Haciendo los movimientos, pues nos queda simplemente que Y es igual a A entre seno de θ. Por el otro lado, para X, tenemos la fórmula que la tangente triángulo es igual a este cateto entre este cateto, que sería entonces A es igual a L menos X. Luego entonces pasamos esto multiplicando de modo tal que nos queda L menos X, paréntesis, por tangente de θ. Esto es igual a A. Multiplicando, esto nos queda que L tangente de θ menos X tangente de θ. Esto debería ser igual a A. Y reemplazando ya la última parte, que sería L tangente de θ menos A es igual a X tangente de θ. Y acomodando esto último, nos queda al final que L menos A, porque se cancelan las tangentes, en tangente de θ es igual a X. ¿Ok? Con eso ya tenemos nuestro reemplazo. Entonces ahora, utilizando la fórmula que nos dan aquí, a ver, esto lo vamos a dividir.
Entonces, teniendo eso en mente, tenemos que R es igual a K entre R a la 4, 1 de X más K a la R a la 4 de 2 de Y. Reemplazamos con lo que conseguimos aquí, que sería este de aquí y este de aquí. Entonces nos da que esto es igual a K entre R cuarta a la 1 por L menos A entre tangente del ángulo. Cerramos esto más K entre R a la 4 de 2 por A entre seno de teta. Ok, ahora lo que vamos a hacer es entonces, usando identidades trigonométricas, nos queda que K por R1 a la cuarta por L menos A por coseno de teta entre seno de z. Cerramos paréntesis. Esto más K A entre R radio 2 a la cuarta. Esto multiplicado por cotangente del ángulo. Porque 1 entre seno es esto. Ok. Después entonces seguimos acomodando. De modo tal que acá R1 a la cuarta igual a seno más el ángulo entre seno al cuadrado del ángulo cerramos paréntesis más K A R a la cuarta de 2 por menos cotangente de C cotangente de ángulo. Esto es la derivada. Entonces, si seguimos acomodando, esto nos da tal que acá por R1 a la cuarta es igual por CSC cuadrado del ángulo menos, porque se sale esto negativo de aquí, K A entre R2 a la 4 por cotangente de ángulo coseno perdón, CSC del ángulo, y esto lo tenemos que igualar a 0 porque lo buscamos que sea mínimo. Ok, entonces ahora lo que falta es muy simple. Pues pasamos esto para acá para que se vuelva positivo, de modo tal que nos queda que acá
entre, bueno, R a la cuarta, C al cuadrado es igual a acá de R a la cuarta de 2 cotangente de θ C de z. Esto de aquí lo podemos cancelar porque lo tenemos en ambos. Y lo que hacemos es que entonces lo movemos esto para acá. De tal que nos queda que R a la cuarta entre 2 por R, bueno, entre R1 a la cuarta. Esto es igual a el CCC lo podemos volver coseno z entre seno z por 1 entre seno, que eso es lo que volvemos al otro, por CSC. Esto se va. Y entonces lo que nos queda, si es, esto es seno al cuadrado, por si no se ve. Esto lo podemos cancelar con todo esto. Y entonces nos queda al final que R a la cuarta en el segundo entre R a la cuarta en el primero. Esto es igual a coseno de θ por 1, sigue siendo coseno de z. Y aquí queda el resultado final. Otra forma en la que podemos usar el cálculo diferencial para estudiar el flujo sanguíneo es, por ejemplo, a través de las derivadas implícitas. Estas nos ayudan a estudiar cambios de varias variables que dependen de una variable que dependa de otra variable. Aquí tenemos un ejemplo de un problema que dice la relación entre la presión arterial sistólica, que pues esta presión se refiere a la fuerza con la que la sangre empuja contra las paredes de las arterias cuando el corazón se contrae. La presión arterial sistólica y el flujo sanguíneo en un vaso sanguíneo está dado por la ecuación P cuadrada más 3PQ menos 2Q cuadrada igual a 100, donde P se mide en milímetros de mercurio y Q en mililitros por minuto. Tenemos que encontrar la tasa de cambio instantánea del flujo sanguíneo con respecto a la presión arterial cuando P es igual a 120 y Q es igual a 50 mililitros por minuto. Este problema quiere estudiar cómo cambia este problema pretende estudiar cómo cambia el flujo sanguíneo cuando la presión sistólica cambia. Y si nos damos cuenta, este es un problema prácticamente idéntico a los que estuvimos haciendo cuando vimos derivadas implícitas en clase. Entonces lo podemos resolver como tal. El paso 1 es pues buscar los datos y las hipótesis. Tenemos que buscamos la tasa de cambio con respecto a la presión, es decir, la presión es la variable independiente y el flujo sanguíneo es la variable dependiente. Tenemos los datos de el flujo sanguíneo igual a 50 mililitros por minuto y presión igual a 120 milímetros de mercurio. El paso 2 sería derivar implícitamente la derivada de P cuadrada es 2P. La derivada de 3PQ es 3P por derivada de Q entre derivada de P más 3Q. La derivada de 2Q cuadrada es igual a menos 4Q por derivada de Q entre derivada de P
igual a 0. Podemos reducir todos los términos que incluyan derivada de Q entre derivada de P a través de la factorización. Lo que nos queda, derivada de Q entre derivada de P por 3P menos 4Q es igual a menos 2P menos 3Q. Esto ocurrió básicamente porque movimos los términos que no tenían la derivada de Q entre derivada de P al otro lado. El paso 3 sería despejar. Básicamente lo único que hicimos fue pasar este término para acá. Y nos queda derivada de Q entre derivada de P igual a menos 2P menos 3A entre 3P menos 4Q. Evaluamos con los valores que nos piden y nos da un total de menos 3.5625. El valor negativo nos dice que el flujo sanguíneo disminuye cuando la presión arterial aumenta, lo que significa que entre más pequeño, entre menor sea la presión arterial, el flujo sanguíneo va a aumentar. ¿Y qué pasa si queremos saber la tasa en la que está cambiando el flujo en ese momento? Si la presión arterial aumenta una tasa de 2 milímetros de mercurio por minuto. Básicamente hacemos lo mismo. La tasa de cambio de presión es 2 milímetros de mercurio por minuto, derivada de P entre derivada de Q. Y el resultado que sacamos en el inciso anterior, la derivada de Q entre derivada de P. Para esto usamos la regla de la cadena. Multiplicamos derivada de Q entre derivada de P por derivada de P entre derivada de T. Y esto nos da un total de menos 7.125 milímetros por minuto cuadrado. Esto nos dice que cuando la presión arterial aumenta, el flujo sanguíneo está disminuyendo. Cuando la presión arterial aumenta a una tasa de 2 milímetros de mercurio por minuto, el flujo sanguíneo está disminuyendo a una tasa de 7.125 mililitros por minuto, cada minuto. Esto significa que en este punto específico un aumento en la presión está causando una disminución más rápida en el flujo sanguíneo. Podemos analizar la relación entre presión y flujo sanguíneo a través de derivadas implícitas. Estos resultados nos enseñan cómo todos estos factores están relacionados y podemos usar las matemáticas para simplificarlo y para hacernos el estudio de un sistema tan vital como el sistema circulatorio mucho más sencillo. Bueno, ya vimos estos ejercicios que demostraron de una manera ejemplificada cómo se puede utilizar esta ley de Pozzelu y diferentes leyes para así poder resolver problemas que ayudan a saber acerca del flujo sanguíneo a mayor detalle. En conclusión, el cálculo diferencial es fundamental para analizar y entender la ley de Pozzelu. Nos permite ver cómo factores como el radio, la presión y la viscosidad afectan el flujo de líquidos y nos dan las herramientas necesarias para optimizar el flujo en sistemas tan importantes como el sistema cardiovascular. Gracias a estos avances en física y cálculo, podemos estudiar y mejorar procesos vitales como el flujo sanguíneo para una mejor salud y calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Eso es todo. Buen día. Hasta luego. Solo antes, aquí tiene las referencias. Mucho gusto, profesor.